Sara. Ya, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a comenzar con el área de química. Recuerden que la ciencia está constituida de química, física, biología. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, como aparece ahí en su libro, ¿cierto?, con la unidad de química. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿de qué está constituida la materia? Ese es el objetivo de la clase, ¿ya? Saber de qué está constituida la materia, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad mínima que lo conforma? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esta pregunta? ¿Todavía no? Después, ¿cierto?, la vamos a retomar al final de la clase, ¿cierto? Y vamos a saber de qué está constituida la materia, ¿ya? Bien. Vamos a anotar el objetivo. Me gustaría que también la anotaran para que cuando la retomemos, ¿cierto?, tenga la respuesta. Acá, ¿cierto?, vamos, como objetivo de la clase, vamos a analizar la composición de la materia, ¿ya? Y también la vamos a clasificar como sustancias puras, mezclas, ¿ya? Vamos a llegar a una actividad, a medida que vamos avanzando, a llegar, en este caso, a lo que es materia, que es la composición de la materia y sus clasificaciones. Voy a silenciarlos a todos. Voy a ver, voy a ir admitiendo más personas que están acá en lista de espera y los voy a silenciar a todos. La idea es que ustedes lo puedan silenciar. Ya, ahí estamos. Bien. ¿Ya? ¿Anotaron el objetivo? Me van avisando. Yo le voy dando tiempo, ¿cierto?, para que anoten ahí el objetivo de la clase. Siempre cuando tengamos una clase vamos a tener un objetivo. Es decir, ¿para qué nos juntamos el día de hoy? ¿Cierto? ¿Para qué tuvimos la clase? Y esta clase es justamente para analizar la composición de la materia y su clasificación. ¿Bien? Vayan anotando nomás. Hola, buenas tardes. Gracias Diana, por aceptar. Sí, dígame. apenas ingresé, así que estoy un poco perdida. Ya, ingresó recién. Sí, estamos señorita. anotando el objetivo de la clase, no se preocupe. ¿Ya? Anote el objetivo, estamos recién comenzando, así que no hay problema. Vamos a ver Ok, el área de muchísimas química. Pusimos una pregunta hacia el principio, que la vamos a retomar al final de la clase, que es ¿de qué está constituida la materia? ¿Bien? Anote la pregunta. Y el objetivo. Ya. Dice, ¿podría explicarle a un compañero que tiene en común un lápiz, un árbol, un edificio? ¿Cómo le podríamos explicar a alguien, cierto, un compañero, a otra persona? Muy bien, Aladino. La materia está constituida por átomos. ¿Y qué tienen en común un lápiz, un árbol, un edificio y una persona? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Que son materia y ocupan un espacio en el mundo. Muy O en bien. este también. Muy bien. Vamos a anotar la respuesta que dio su compañero acá. Vamos a decir que o sea, todos, vamos a anotar ahí la respuesta,
que todos los elementos nombrados están constituidos de materia. ¿Ya? Todos aquellos elementos nombrados, el lápiz, el árbol, el edificio, la persona, nosotros mismos, ¿cierto? Estamos constituidos de materia. ¿Bien? ¿Y qué es materia? Lo vimos cuando hicimos, en este caso, retroalimentación un poquito de los contenidos, hicimos esa evaluación diagnóstica a partir de preguntas, ¿ya? ¿Cómo podríamos definir materia entonces? ¿Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio? Muy bien, muy bien. Así es. Materia vamos a poner que materia, dos puntos, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Bien? Anoten ese concepto también que lo vamos a utilizar en química. Materia, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bien. ¿Me avisa cuando esté listo? Con una persona que me avise que esté listo es porque deberían estar todos. Yo creo que Vamos a volver a silenciarlos. Ay. Bien, borramos entonces y continuamos. ¿Lo alcanzaron a anotar? Les falta un poquito. La idea es que vayan anotando, escribiendo, cuando uno transcribe, ¿cierto? De la pantalla, de la pizarra, ¿cierto? A un cuaderno queda más tiempo retenida esa información. Buenas tardes. Buenas Respecto a la tardes. pregunta, ¿sería que todos ocupamos un lugar en el espacio? ¿Estamos Todos compuestos de somos materia? materia, Ujú. claro. Todos somos materia, por lo tanto, si tenemos masa, tenemos, no sé, pues, 50, 80 kilos de peso, quiere decir que somos materia. Todo lo que ocupe un lugar en el espacio, un lápiz, un computador, ¿cierto? Lo que sea, ¿cierto? Que tenga masa, es materia. ¿Bien? De acuerdo. Profesora, disculpe, pero a mí donde estoy trabajando se me va la señal, así que a rato me voy a ir conectando, porfa. Sí, no se preocupe. Si se sale, ¿cierto? Lo volvemos a integrar. Y recuerden que también queda grabada la clase. ¿Ya?
Ah, ya, muchas gracias. Sí, Pasó. sí, no se preocupe. Muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a borrar esto. La definición de materia, la respuesta a la pregunta, ¿cierto? De qué tienen en común esos elementos. Y nos vamos a esta otra pregunta. ¿Puedes cortar un papel infinitamente? ¿Qué creen ustedes? Si estamos hablando de materia, que el papel es materia, ¿lo podemos llegar a cortar infinitamente? ¿O va a llegar un momento? ¿Y cómo se llamaría esa estructura? Se podría dividir o cortar hasta que llegue a un átomo. Muy Después bien, del átomo no tiene división. ya, muy bien, Aladino. Nosotros no podemos llegar a cortar un papel infinitamente, porque vamos a llegar, como dice su compañero, a una estructura llamada átomo. Y el átomo, como también bien lo dijo Aladino, un átomo es indivisible. ¿Bien? Entonces vamos a poner no, coma, porque llegaríamos a una estructura llamada átomo. ¿Ya? Y vamos a anotarlo también que el átomo, Profesora, ¿sí? disculpe, Diga. sabe que yo quería pedirle si después al término de la clase me puede regalar unos minutos por interno. Es que después yo tengo clases con segundo medio. O sea, perdón, con el grupo 2. Ah, ok, Sí, a las 3 tengo con el grupo 2. ya, Si quiere me habla por el chat. sí, sí, Me habla por sí, el chat, por interno por el chat, y yo le resuelvo su consulta. sí, no hay problema. Bien, Yesenia. Ya, entonces no podemos llegar a cortar un papel infinitamente porque llegaríamos a una estructura llamada átomo. Y el átomo es indivisible. ¿Se fijan? Es indivisible. ¿Ya? ¿Será indestructible los átomos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo harán las bombas atómicas? ¿Destruirán los átomos? Los destruyen, ¿cierto? Se pensaba que el átomo era indestructible hasta que crearon las famosas bombas atómicas y ahí se dieron cuenta de que no, que pueden llegar a intervenir el núcleo del átomo, ¿cierto? Y formar esas bombas, ¿no? Por lo tanto, el átomo es destructible. Bien. Ahora, no sé si anotaron la respuesta. Me pueden decir. Sí, profe. Ya, muy bien. Ya. Vamos a borrar entonces. ¿Qué tenemos en la imagen? ¿Qué representa esta imagen? ¿La han visto en otros lados? Son Es un átomo. átomos Un átomo. que los Muy rodea bien. cargas, ¿no? ¿Cómo? Es un átomo. Y un átomo, ¿cierto? Lo podemos, en este caso, representar
con sus partículas atómicas. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un pequeño mapa conceptual diciendo de que el átomo está formado por sus partículas atómicas. Y la estamos viendo. Pero ¿cuáles serán? Protones, Muy bien. neutrones y electrones. Perfecto. Esas son, entonces, las subpartículas atómicas. Muy bien. Entonces vamos a decir que un átomo está formado... Estoy ingresando más personas, por eso me demoro aquí en escribir. Un átomo está formado por... Sus partículas atómicas. Muy bien. Atómicas. Muy bien. ¿Ya? Protones y neutrones. Muy bien. Entonces vamos a decir que un átomo tiene sus partículas atómicas llamadas, por un lado, ¿cierto? Vamos a tener a los protones. ¿Qué carga tendrán los protones? Cargas positivas. Perfecto. Protones que tienen, le vamos a poner entre paréntesis, se reconoce con una P y un signo más, ¿ya? Porque tienen carga positiva, ¿ya? Por otro lado tenemos a los Neutrones. neutrones, vamos a poner aquí al ladito. Neutrones se reconocen con una N, ya, sin carga, y tenemos a los electrones. ¿Qué carga tendrán los electrones? Cargas negativas. Muy bien. Y se reconoce con una E y un signo menos porque tienen carga negativa. Muy bien. ¿Ya? Además, vamos a decir que los protones y los neutrones, ¿dónde están? ¿En qué sector del átomo? En el núcleo, Los electrones son las los protones bolitas y neutrones. que están alrededor. Ya, muy bien. Los dos dijeron correctamente que los protones y los neutrones están dentro del núcleo. ¿Ya? Dentro del núcleo. ¿Bien? Protones y neutrones, vamos a decir que están dentro del núcleo. ¿Ya? Y los electrones, ¿cómo se llama donde están girando los electrones? Son los que están rodeando los protones y neutrones. Está rodeando el átomo. ¿Y cómo se llama esa El átomo. estructura donde giran ellos? Orbitales. Orbitales, muy bien. Orbitales, perfecto. ¿Ya? Entonces, el átomo está formado por sus partículas atómicas, llamadas protones, neutrones y electrones, en donde podemos reconocer que los protones y los neutrones están dentro del núcleo. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí podríamos decir que los protones y electrones son estas subpartículas que se ven como rojas y azules, ¿cierto? Y todo eso encerradito dentro del núcleo, ¿ya? Y lo que están girando en la cobertura o los orbitales, ¿cierto? Van a ser los electrones. ¿Bien? Estos plomitos que están acá, los reconocemos con una E y un signo menos. ¿Bien?
Anoten y dibujen, por favor. Me avisa cuando tenga nota listo, ¿ya? Me avisan cuando estén listos. A ver, mandaron por el chat. Exacto. Podemos decir que los electrones orbitan al núcleo. Muy bien. Y los protones y neutrones rodeados por la cobertura nuclear. Perfecto. Ya, voy a borrar para que nos vamos a la actividad y después volvamos a esa gran pregunta que teníamos en un principio. ¿Ya? Profe, espera un momento, por Sí, favor. sí, no hay problema. Me avisa. Gracias. Sí. Ya, gracias, profe. Ahora sí vamos a la actividad y con eso ya terminamos la clase de hoy, porque tenemos esa gran pregunta que tenemos que llegar a resolver para poder lograr el objetivo de la clase.
Nos quedan 10 minutitos de Zoom. Vamos. Nos vamos a la actividad. La habilidad que tiene que, en este caso, aplicar acá sería identificar, ¿ya? Entonces van a completar los cuadros del átomo representando, ¿cierto? Que están representando ahí los nombres de las partes indicadas. ¿Bien? Para la letra A, ¿qué está representando esa flechita? ¿Quién podría responder? El núcleo de los neutrones y protones. Ya, muy bien. La A está representando el núcleo. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién tiene otra respuesta para B, C, D o E? La B está representando los orbitales. La B está representando los orbitales. Perfecto. La C ¿Ya? son los protones positivos. Los protones. Muy bien, porque me está indicando que están dentro del núcleo y además tienen carga positiva. Perfecto. La D, los neutrones. Neutrones. Muy bien. ¿Por qué neutrones? Sin carga. Porque no tienen carga, ¿cierto? Perfecto. Y aquí también la imagen debería haber venido con este símbolo. ¿Qué estoy dibujando yo? Electrones. La carga negativa. La carga negativa de los electrones. Muy bien. Por lo tanto, E son Electrones. electrones. Los orbitales no es lo mismo que los electrones. No, no son lo mismo, porque los orbitales, que la letra B, son el lugar donde giran los electrones. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces, un átomo puede tener... Carga negativa. Y los electrones tienen carga negativa, muy bien. Y los átomos pueden tener un orbital, dos orbitales, 3, 4, dependiendo en este caso la masa, ¿cierto?, del átomo. Y el número atómico. Es decir... O sea que mientras más masa tienen más orbitales, ¿o no? Exacto, porque tiene mayor número atómico. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dibujar, que va a ser la próxima clase, yo le digo a ustedes, determine, en este caso, la cantidad de electrones, protones y neutrones que tiene un átomo, por ejemplo, de sodio. Y yo le digo que vamos a trabajar con la tabla periódica en la próxima clase. Entonces yo le digo, el sodio, ¿cierto?, tiene, por ejemplo, una masa y tiene un número atómico, según la tabla periódica. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno, súper simple, su número atómico es 1, ¿ya? Y su masa atómica es 1,0, según la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, yo le digo a usted, determine la cantidad de protones, si el número atómico es 1, y la masa atómica es 1,0. ¿Qué me está indicando estos números según la tabla periódica? Primero, me está diciendo de que la masa, lo que está dentro del átomo, es 1. Y el 1 que aparece sin decimal, me indica la cantidad de, en este caso, de
protones. Y protones es igual a electrones cuando hablamos de un átomo neutro. ¿Ya? Entonces, vamos a decir ahí que tiene, en este caso, el hidrógeno, un protón, porque sí, después vamos a ver una fórmula en la próxima clase, pero el día que lo preguntaron, tiene un protón, tiene 0 neutrones, porque yo para determinar la masa, o sea, perdón, en los neutrones tengo que restar el número atómico menos la masa, que en este caso sería 1 menos 1, no tiene neutrones, y electrones vendría también teniendo 1. Por lo tanto, a partir de esta información, yo puedo dibujar el átomo de hidrógeno. Es decir, tomo el núcleo, ¿cierto? Y digo que dentro del núcleo hay un solo protón. Y lo dibujo con una P+, ¿cierto? Hago una sola o un solo orbital, puede ser cobertura u orbital, y en el orbital solo dibujo un electrón. ¿Se fijan? Que dependiendo del átomo que estamos hablando, vamos a reconocer, en este caso, cuántos orbitales y cuántos electrones van en esos orbitales. Alejandro. Profe, consulta, entonces, como dice usted, ese tiene un puro protón. Usted está diciendo que tiene un puro protón. Al igual también tendría que tener un neutrón. No tiene neutrones. No tiene neutrones. No, porque para yo calcular la cantidad de neutrones que tiene un átomo, yo tengo que restar lo que es el número atómico menos la masa atómica, ¿ya? Que sería 1 menos 1, como aparece ahí, y nos daría 0. ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar con eso, vamos a determinar, ¿cierto? A partir de elementos químicos, cuánto es la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen, ¿cierto? Los átomos, dependiendo, ¿cierto? El elemento. ¿Bien? Yo le voy a traer las fórmulas y las vamos a... Y la vamos a revisar. Bien. Nos vamos entonces al comienzo de la clase, a ver si el objetivo está logrado, ¿cierto? Si tuvo sentido en habernos reunido, ¿cierto? El día de hoy, eso es súper importante, a ver si logramos o no, 1 minuto y medio de conexión. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta que estaba? ¿Pidiendo vacaciones o pidiendo cambio? Esta gran pregunta, ¿de qué está constituida la materia entonces? De átomos. De átomos, ¿cierto? Y de átomos lo vamos a definir como unidad mínima de la materia. Cuando nosotros no podamos seguir cortando más, ¿cierto? Algo, y lo podamos ver al microscopio, estamos hablando de átomos. Muy bien. ¿Ya? Ya pues, nos vamos a despedir porque ya no queda tiempo en Zoom. Que estén súper bien, nos vemos en otra oportunidad, jóvenes. Chao, gracias. Chaito. Chao, gracias. Gracias. Cuídense. Gracias, Chaito. Chao, gracias. Gracias. Estén bien. Igual. Gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos.